Me senté frente a Álvaro, con la pared de vidrio de su oficina enmarcando el horizonte de la Ciudad de México como un escenario listo para la función. Sus palabras sonaban ensayadas, repetidas 1000 veces frente al espejo. Paloma es nuestra elección para el puesto de directora. Simplemente no encajas del todo en la cultura de la empresa. A su lado, Esteban Correa se recostaba con esa sonrisita suya de marca registrada, como si él mismo hubiera dirigido esta escena, y Paloma, su sonrisa brillaba con un aire de superioridad, cargada de ese nuevo poder que la hacía sentir invencible. Yo había construido los sistemas, había mantenido las operaciones a flote por más de una década, y ahora me etiquetaban como desechable, como algo que se tira sin pensarlo 2 veces. No discutí, no supliqué. En cambio, saqué un sobre sellado de mi carpeta y lo deslicé por el escritorio. Álvaro arqueó una ceja, casi divertido. Lo abrió con la avidez de quien espera una victoria fácil, de esas que caen como mango maduro. La carta de renuncia estaba arriba, firmada con tinta prolija, pero debajo había algo más, un documento sellado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, provisional pero oficial, con su sello captando la luz solo por un segundo antes de que la mano de Álvaro cerrara los papeles de golpe. Sus ojos traicionaron un destello de reconocimiento. Esteban se inclinó hacia adelante, ansioso por ver, pero Álvaro apartó el sobre rápidamente, su rostro tensándose como si nada raro hubiera pasado entre nosotros. Paloma jugueteaba con su cabello y soltó una risa teatral, de esas que suenan fingidas pero cortan como cuchillo. Supongo que ahora tendrás tiempo para unas vacaciones largas. Renata, la miré con calma, directo a los ojos. No me voy con las manos vacías. Nadie respondió. Hasta la sonrisita de Esteban vaciló por un instante. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier pelea que hubiera podido armar. Como un nudo en la garganta que no se deshace, me puse de pie. Me ajusté la chaqueta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Mis pasos resonaron por el pasillo, cada uno un corte limpio de años de sacrificios vertidos en una empresa que prefería el encanto al verdadero talento. Detrás de mí, casi podía sentir el malestar de Álvaro. Había abierto el sobre esperando cerrar un capítulo. En cambio, había vislumbrado el inicio de algo más, algo que aún no podía nombrar, pero que ya le ponía los pelos de punta. Presioné el botón del elevador. Las puertas se abrieron ante mí. Al entrar, supe que esto no era un final. Era el arranque silencioso del plan que había estado tejiendo en las sombras, paso a paso, como quien arma un rompecabezas en la oscuridad. Los días siguientes se desenrollaron como una telenovela bien montada. Llegaba a las 8 en punto, respondía a correos, archivaba informes y asentía en las reuniones de traspaso. Mi sonrisa era educada, ensayada, impenetrable, como la de quien guarda un as bajo la manga. Por fuera, era el modelo de profesionalismo. Por dentro, cada tecla que pulsaba, cada nota que archivaba era mía, estructuras que yo había diseñado, matrices de riesgos que yo había trazado, modelos de eficiencia que llevaban solo mis huellas. No robaba, preservaba el valor que había creado, ese que ellos nunca valoraron. Como un tesoro escondido en plena vista, en la sala de descanso, los murmullos flotaban como humo de cigarro. Esteban era la fuente, lo sentía en el aire, se quebró bajo la presión, no pudo adaptarse. Dejaba que esas palabras se filtraran en las charlas con volumen justo para que se oyeran. Para cuando llegaban a los becarios, ya eran chisme puro. Renata Valdés no daba la talla. Paloma desfilaba por los pasillos como si la hubieran coronado reina, con su café en mano, la voz lo suficientemente alta para anunciar reuniones que nadie pedía. La reemplazante de la directora Valdés bromeó una tarde fuera de mi cubículo, golpeando la taza contra la pared divisoria. Ni siquiera alcé la vista. Mi silencio la descolocaba más que cualquier respuesta afilada, como un golpe bajo que no ve venir. Al caer la tarde,
Manejaba hacia el sur, a mi casa en Guadalajara, mi verdadero taller esperando tras la puerta cerrada del garaje. Adentro, los servidores zumbaban con constancia. El resplandor de los monitores pintando luz azul sobre pizarrones abarrotados de modelos y ecuaciones. Aquí vivía Flujo Aurelia mi sistema, mi rebelión, mi prueba irrefutable, no un concepto vago, sino una máquina viva que devoraba datos, predecía flujos y redirigía rutas en tiempo real. 2 transportistas ya lo confiaban bajo acuerdos de confidencialidad. Su retroalimentación era precisa: ahorros en costos, menos demoras, uso más eficiente del combustible. Los resultados eran innegables, como verdades que no se pueden tapar con un dedo. Cada éxito se sentía como una piedra colocada en los cimientos de una fortaleza que había estado construyendo en silencio por años, mientras Flota Logística confundía mi silencio con derrota. Yo orquestaba un futuro que ninguno de ellos podía controlar. Cada noche, al ver cómo Flujo Aurelia se refinaba línea por línea, sabía que la historia que contaban sobre mí tras esas paredes de vidrio ya estaba pasada de moda, como un periódico viejo. No me estaba quebrando bajo la presión, me preparaba para aplastarla, como quien afila el machete antes de la cosecha. Las noches largas volvían a mí en pedazos, café enfriándose en mi escritorio, código corriendo en iteraciones infinitas mientras la ciudad dormía afuera, bodas perdidas, cumpleaños excusados con pretextos endebles, el río constante de mensajes de quizá la próxima que enviaba a amigos que al final dejaron de invitar. Cada bono que recibía no iba a vacaciones o autos nuevos, sino a servidores, licencias de software y pizarrones que ahora abarrotaban mi garaje. Nunca fui de alardes. No buscaba aplausos ni me quedaba en las horas felices cazando aliados. Construía en silencio, convencida de que si el sistema era lo suficientemente fuerte, los resultados hablarían por mí, como el buen vino que no necesita etiqueta, por años. Pensé que me equivocaba, pero Flujo Aurelia había demostrado lo contrario. Una persona lo vio desde temprano: Javier Montero. Estaba a semanas de que lo empujaran al retiro cuando yo peleé por mantenerlo. Después, cuando finalmente cortaron su puesto, apareció en mi garaje con una caja de notas antiguas de ingeniería y una oferta simple. Todavía creo en construir cosas que funcionen de verdad. Muéstrame lo que tienes. Javier fue el puente que no podía armar sola. Me conectó con transportistas regionales pequeños que no les importaba la política de oficina, solo ahorrar combustible y cortar demoras. Bajo acuerdos estrictos de confidencialidad, Flujo Aurelia corría en silencio en sus redes. La retroalimentación al principio fue cruda y brutal, pero iteración tras iteración, el modelo se afilaba hasta que los ahorros se convertían en millones de pesos. Mientras probaba y refinaba, Flota Logística tejía una historia distinta. Esteban se sentaba frente a Álvaro en reuniones, su voz suave y segura. Pongamos a Paloma al frente con los clientes. Les gusta el carisma. Valdés era un lastre. Álvaro reía, contento de dejar que el encanto pesara más que el talento real. Ninguno imaginaba lo que corría cada noche en el zumbido de mis servidores en el garaje. Pensaban que me desvanecía, irrelevante, una reliquia de procesos demasiado rígidos para el futuro que soñaban. Pero Flujo Aurelia aprendía, se expandía, se fortalecía con cada conjunto de datos que devoraba. Su risa podría de haber llenado la sala de juntas, pero el verdadero motor del poder ya giraba en otro lado, y yo era la que tenía la llave, guardada en el bolsillo como un secreto bien resguardado. Mi último día en Flota Logística terminó sin fanfarria. Llevé una sola caja, tan ligera que casi ofendía después de 12 años. Álvaro mantuvo los ojos pegados a su pantalla cuando pasé por su oficina. Paloma se recostaba contra la pared, mano alzada en un saludo teatral. Su café chapoteando peligrosamente cerca del borde. Esteban murmuró lo suficientemente alto para que lo oyera. Hasta nunca. No rompí el paso. Las puertas del elevador se cerraron a mi alrededor
cortando el aire viciado de ese piso por última vez. Al salir a la calle, el aire fresco mordía más fuerte de lo esperado, pero me estabilizaba, como un trago de agua fría en el desierto. Estacionado en la acera, elegante y silencioso, un sedán negro esperaba. La puerta trasera se abrió. Víctor Ramos, CEO de Titán Logística, me hizo un gesto para entrar, sin discursos, sin cortesías, solo un asentimiento. Manejamos en silencio hasta que el auto se detuvo en el centro histórico. En un cafecito apretujado entre una florería y una tintorería, el tipo de lugar donde ningún ejecutivo pensaría buscar ventaja. Uno de esos rincones que huelen a café de olla y secretos. Nos sentamos junto a la ventana. El bullicio de la ciudad amortiguado tras el vidrio. Víctor removió su café una vez antes de hablar. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo esto? 4 años y medio. Respondí, probado en beta, ya genera ingresos positivos. Me estudió un momento, luego metió la mano en su saco y deslizó una carpeta por la mesa. La abrí despacio. No era una oferta de empleo. Era algo más raro, una sociedad estratégica. Participación en acciones, presupuesto, libertad para expandir. La propiedad de Flujo Aurelia seguía siendo mía. Sentí el peso de la pluma en mi mano, pero mi decisión no titubeó. Como quien sabe que el momento ha llegado, firmé. Por primera vez en mi carrera, no estaba atada a la escalera de otro ni peleando por reconocimiento en salas que nunca me quisieron. Cuando empujé la carpeta de vuelta por la mesa, la expresión de Víctor apenas cambió, pero sus ojos lo delataron. Sabía lo que acabábamos de poner en marcha, y al salir del cafecito, con la sociedad sellada, entendí que el trabajo de verdad, la disrupción real apenas comenzaba. Como el primer rayo de sol que anuncia el amanecer, la sede de Titán en Monterrey se sentía distinta desde el momento en que entré. Sin discursos pulidos, sin anuncios grandiosos, solo presentaciones tranquilas a equipos que querían ver qué podía entregar. Víctor me mantuvo fuera de la prensa por ahora. Decía que la disrupción funciona mejor en silencio hasta que es innegable. Yo estaba de acuerdo, porque las grandes tormentas se arman en calma. Empezamos con 3 regiones piloto. Mis modelos corrieron en paralelo al principio, sombreando los sistemas existentes de Titán para comparar resultados. En 2 semanas, los números eran imposibles de ignorar. Las demoras en entregas cayeron un 18%. El consumo de combustible se apretó. Los transportistas reportaban flujos más suaves con menos crisis de medianoche. Los datos se esparcían por los tableros hasta que incluso los escépticos empezaban a asentir, como quien reconoce una verdad a regañadientes. Para la 3ª semana, el personal le había puesto un apodo a Flujo Aurelia. Lo llamaban el cerebro. Lo oí susurrado en pasillos y garabateado en los márgenes de informes de rendimiento. Al principio, no dije nada, pero en el fondo me impactó. Había construido algo lo suficientemente vivo para ganarse un nombre propio, como un hijo que crece y se hace independiente. Mientras los números de Titán subían, el barniz de Flota Logística empezaba a agrietarse. Paloma tuvo su primera revisión con clientes y la convirtió en una sesión de tablero de visiones, pegando citas en cartulinas en vez de discutir envíos perdidos. Los clientes se fueron sin impresionarse. Esteban corría de un lado a otro, suavizando detalles con encanto y medias verdades, pero ni él podía esconder las operaciones tambaleantes. Álvaro, acorralado en reuniones ejecutivas, repetía la misma frase: denle tiempo. Pero los murmullos se extendían por las filas. Los oía de viejos colegas que aún me mandaban mensajes de noche. Las cosas corrían más lisas cuando Valdés estaba aquí. Una tarde, Javier tocó la puerta de mi nueva oficina, con el horizonte de Monterrey brillando atrás. Se recostó en el marco, su sonrisa cargada de más orgullo que palabras. Piensan que renunciaste, dijo en voz baja, pero lo que hiciste fue plantar una bomba de tiempo. Solo que no saben cuándo explotará. Cerré mi laptop
con los informes piloto aún brillando en la pantalla, y me di cuenta de que tenía razón. La cuenta regresiva ya había empezado, y cada tic resonaba más fuerte dentro de las paredes de Flota Logística. No tardó mucho en que los susurros escaparan de las paredes de Titán. Los tableros de rendimiento se filtraron a foros de la industria, y en semanas, las revistas de logística corrían titulares sobre un avance misterioso que cortaba demoras en fletes por doble dígito. Los analistas no sabían mi nombre, pero me llamaban la arquitecta anónima. En Flota Logística, el pánico se filtraba a la sala de juntas. Lo sabía porque un ex colega me forwarded una grabación de la voz de Esteban alzándose sobre el ruido. Debe haber robado trabajo propietario, ladró, golpeando la mesa. Álvaro, más calmado, pero igual de desesperado, autorizó una investigación legal. Yo esperaba ese movimiento, como quien ve venir la lluvia. Mi documentación era impecable, cada línea de flujo Aurelia archivada bajo mi nombre. Cada aviso de patente fechado meses antes de que Flota Logística siquiera supiera qué era el enrutamiento predictivo. Cuando llegaron sus abogados, el equipo legal de Titán les entregó un expediente más grueso que una Biblia firmado, sellado, innegable. La primera audiencia duró menos de 1 hora. Para cuando el juez desestimó la moción de Flota Logística, la cara de Esteban estaba gris como ceniza. Álvaro trató de enmascararlo con silencio controlado. Pero el mensaje era claro, no tenían reclamo, ni palanca, ni oportunidad. Aún así, Titán no celebró públicamente. La estrategia de Víctor era la paciencia, dejando que Flota Logística se debatiera mientras Flujo Aurelia se fortalecía cada semana. Yo seguí su guía, pero también sabía que la historia ya no era solo mía y de ellos. Una mañana, llegó un sobre a mi oficina en Monterrey, sellado con dirección de regreso alemana Eurotrans GmbH. Su carta era directa, una invitación a licenciar Flujo Aurelia en su red europea. Ofrecían recursos, infraestructura, alcance que se extendía por fronteras que solo había soñado cruzar. Sostuve la carta por un buen rato, más de lo esperado. Titán me había dado sociedad, propiedad, una plataforma para escalar. Pero Eurotrans significaba algo más, momentum global, como un río que se convierte en mar. Por primera vez, sentí el peso real de la elección presionando no si podía ganar contra Flota Logística, sino qué campo de batalla reclamaría después. Las primeras grietas en Flota Logística aparecieron como fisuras en un vidrio, líneas finas al principio, luego extendiéndose rápido, como veneno en las venas. Los clientes empezaron a cancelar contratos en silencio, pero no tardó en que la prensa lo notara. Una revista del ramo filtró una queja interna que detallaba envíos tardíos, plazos perdidos y una pérdida constante de confianza. El artículo terminaba con una frase que se extendió como pólvora. Nos dijeron que no le hiciéramos preguntas técnicas. Todos sabían a quién se refería ella. El título de Paloma aún brillaba, pero su fachada se desmoronaba como castillo de arena. Dentro de su sala de juntas, el temperamento de Esteban explotó. Oí por un contacto viejo que azotó un expediente contra la mesa, voz temblando. Necesitamos a Valdés de vuelta. Ella construyó la espina dorsal y ahora se está derrumbando. Álvaro no respondió. Solo se frotó la frente y murmuró sobre apariencias. Podían decir mi nombre a puertas cerradas, pero yo me aseguré de ser inalcanzable, como un eco que se pierde. Mientras ellos discutían, yo estaba en Monterrey preparando la primera demostración completa de rollout en Titán. La sala estaba llena de ejecutivos, analistas y stakeholders escépticos. Víctor me presentó simplemente como la arquitecta del cerebro, sin títulos, sin drama, solo prueba. Saqué datos en vivo de 3 transportistas y los proyecté en la pantalla. El sistema simuló una ruta de flete que normalmente tomaba 72 horas, con Flujo Aurelia recalibrado en tiempo real. La misma entrega se reducía a 34. Los números hablaban más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir, como hechos que no admiten discusión.
La sala estalló. Algunos aplaudieron, otros se inclinaron, susurrando urgente a colegas. Capté fragmentos. Esto no es solo una herramienta, es una revolución. Por primera vez en años, sentí lo que era ser vista no como una operadora manteniendo la línea, sino como una innovadora reconfigurando el campo entero. Para el final de la demo, ya se redactaban contratos. La junta de Titán bullía con la urgencia que solo había soñado en Flota Logística. Y al desvanecerse los aplausos en acuerdos cerrados, supe que el reflector que una vez me negaron era finalmente, innegablemente mío. El asunto del correo me miró fijamente desde mi bandeja. Oferta de regreso, discusión con CEO. Lo abrí despacio, aunque ya sabía qué diría. Los nombres de Álvaro y Esteban estaban al fondo, unidos en la desesperación. Admitían que Flota Logística se hundía bajo el peso de contratos perdidos, costos subiendo y una líder que nadie respetaba. Su solución era simple: traerme de vuelta como CEO para estabilizar el barco. Le forwardé el email a Víctor. Lo leyó una vez, luego estalló en risas, el sonido rebotando en las paredes de vidrio de su oficina. «No te quieren de vuelta», dijo, sacudiendo la cabeza. «Quieren un salvavidas». Sus palabras confirmaron lo que sentía al ver sus firmas. No ofrecían redención, suplicaban rescate, como náufragos agarrándose a un tronco. Abrí una respuesta en blanco. Tecleé despacio y la mantuve corta. «Gracias. No me interesa reconstruir lo que ya superé». La leí una vez. Luego pulsé enviar. De vuelta en Flota Logística, el caos se extendía más rápido que las filtraciones. Esteban irrumpió en la oficina de Álvaro, voz quebrándose. «Tú me escuchaste. La dejaste irse. Ahora nos está destruyendo». La compostura de Álvaro finalmente se rompió. «No me eches la culpa. Juraste que Paloma podía liderar. Insististe en que Valdés estaba acabada. Ahora míranos». El grito se filtró por las paredes. Secretarias susurrando en pasillos, mientras los dos brokers de poder de la empresa se destrozaban mutuamente. Cada acusación, cada desvío ampliaba las grietas. Mientras tanto, yo estaba en la sala de guerra de Titán, rodeada de informes frescos de rollout y una junta que finalmente entendía el alcance de lo que había construido. No tenía que mover un dedo contra Flota Logística. Se desmantelaban solos desde adentro. Su imperio devorándose vivo. Cerré mi laptop con una finalidad tranquila. Mi rechazo era más que una respuesta. Era una línea en la arena. Me habían descartado. Y ahora querían que lo salvara. Pero la verdad era clara: Flota Logística ya no me definía. Y no tenía intención de definirlos de nuevo. Fue su último movimiento, la carta final que les quedaba. Flota Logística presentó una demanda, acusándome de robo, de apropiarme de trabajo propietario. La sala del tribunal estaba repleta, reporteros alineados contra la pared trasera, cámaras esperando sangre. Esteban subió al estrado primero. Su cara brillaba de sudor, voz quebrándose mientras me pintaba como traidora. Apuntó un dedo hacia mí. Juró que todo lo que había construido tenía raíces en los recursos de Flota Logística, en su visión. Álvaro se sentaba rígido atrás, mandíbula apretada, pero ojos vacíos, como si incluso él supiera que la historia se les escapaba de las manos. Cuando fue mi turno, caminé con calma al frente. Mi abogada deslizó un expediente sobre la mesa. Lo abrí yo misma, exponiendo el certificado de patente, fechas resaltadas para que el juez viera. Meses antes de que Flota Logística lanzara su primer piloto de optimización supuesto. Mi registro ya estaba sellado en el archivo federal, firmado, certificado, indisputable. El silencio en la sala fue absoluto, como un vacío que succiona el aire. El cutis de Esteban se volvió ceniciento. Murmuró objeciones que no llevaron a nada. El juez se inclinó, golpeó los documentos una vez con su mazo y anunció el fallo: caso desestimado. Los reporteros surgieron al salir. Los titulares llegaron antes de que alcanzara la acera.
estratega despedida posee sistema de 1.000 millones de pesos. Esteban empujó a la multitud, rojo de humillación. Álvaro emitió un comunicado de renuncia esa tarde, delgado y formal. El nombre de Paloma desapareció de cada boletín, como si borrarla pudiera borrar su error. De vuelta en Titán, no había tiempo para demorarse. Un summit global se avecinaba, y Víctor insistió en que había llegado el momento de dejar de esconder a la arquitecta. Cuando pronunció mi nombre en el escenario, las cámaras explotaron en flashes. Por primera vez, la industria me vio claramente, no la operadora callada en el fondo, no la mujer descartada por no encajar en la cultura, sino la constructora que había cambiado las reglas. Me paré allí, los aplausos rodando como trueno, y entendí que el presente ya me pertenecía. Lo que quedaba era decidir cuán lejos en el futuro podía llegar mi sistema. El salón de baile en Monterrey palpitaba con luz, cámaras disparando antes de que yo saliera. Titán había mantenido mi nombre en silencio hasta ahora. Pero esa noche no había dónde esconderse. Caminé al escenario con el mismo sobre que una vez deslicé por el escritorio de Álvaro. Mis dedos trazaron sus bordes desgastados mientras la sala se callaba. Lo coloqué en el podio y lo abrí despacio. Adentro había 2 documentos, mi carta de renuncia y el aviso de patente certificado. El sello en relieve captó el reflector. Jadeos riplearon por la audiencia, seguidos de un oleaje de murmullos. Reporteros se inclinaron, flashes estallando como fuegos artificiales. No lancé un discurso. No necesitaba. Sostuve los papeles en alto un momento, luego los puse planos en el podio. Aquí es donde terminaron mi historia, dije, voz firme, y donde yo la empecé. Las pantallas atrás cobraron vida. Mapas de México se iluminaron con la expansión de Titán Adopción Nacional en transportistas y hubs de flete. Luego Europa, con la sociedad Eurotrans. Asia, con pilotos frescos ya en marcha. Los logos de socios globales llenaron la pared en una cascada de color. La multitud estalló, el sonido casi ahogando los clics de cámaras. Al otro lado de la ciudad, en una sala de juntas envuelta en sombras, los directores de flota logística se sentaban en silencio. Teléfonos zumbaban con noticias de última hora. Flota logística había solicitado quiebra. Esteban azotó su puño contra la mesa, voz perdida en el vacío. Álvaro solo miró, ojos huecos, mientras el imperio que habían guardado con arrogancia se derrumbaba a su alrededor. De vuelta en el escenario de Titán, Víctor Ramos dio un paso y me estrechó la mano. El gesto era simple, pero el significado no. Para la industria mirando, no era una empleada promovida. Era una socia coronada. El sobre yacía entre nosotros, no como reliquia de derrota, sino como prueba del arma que me habían entregado el día que me descartaron. ¿Qué harías si el sobre que pensaban que te acababa se convirtiera en el arma que los acababa a ellos?